Bendiciones, qué bueno poder saludarles y bendecirles en el día de hoy y poder ver a tanta gente linda que ama y siempre está pendiente en conocer más de la palabra. Es una bendición para nosotros estar siempre con ustedes aquí en la Academia de Obreros, enseñando siempre la palabra de Dios. Apollos Academy es una academia que capacita y entrena gente para el reino. Así que doy gracias al pastor Vladimir, a la pastora, por hacerme parte de este equipo. Así que vamos a lo que venimos. Nos toca estudiar la epístola de los Hebreos, aunque siempre ha habido una pequeña discusión en que si la escribió Pablo o quién la escribió. El bosquejo nos dice que el autor es desconocido y fue una carta que fue escrita allá por el año 70. El tema principal de la carta era la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto y el mejor pacto que hoy existe. La epístola de los Hebreos no identifica a su autor, como dijimos, y la tradición cristiana no ofrece una respuesta unánime sobre la identidad de este. Algunos especialistas señalan que ciertas evidencias apuntan a que Pablo piensan que pudo haber sido su autor, y la fecha y el lugar, como dijimos, fue en el año 70. El trasfondo y el propósito de la carta: la mayoría de los cristianos eran de origen judío, aparentemente esperaban el pronto retorno de Cristo, pero la demora de su segunda venida y las persecuciones contra ellos los hacían titubear. Les hicieron dudas y habían tomado la decisión correcta al convertirse al cristianismo. De ahí se les corregía el riesgo de que regresarían al judaísmo. La epístola fue escrita a los judíos creyentes que vacilaban para alentarlos a mantenerse firmes en la fe. El autor pone en relieve la abrumadora superioridad de Cristo sobre todo lo que habían experimentado. Lo que se le ofrece a través de Cristo es muchísimo mejor, ya que Él es el autor que apoya toda la gloria y la persona y la obra de Cristo. El autor se apoya incomparablemente en la gloria y la persona de Jesucristo. Ahora, el contenido de la carta es muy interesante. La palabra clave en esta epístola es mejor, usada para referirse a que Cristo y a los beneficios del Evangelio son mejores que cualquier cosa. La mayoría de los beneficios que encontramos nosotros es aquí que los beneficios del judaísmo tienen que ver con cosas terrenales: un tabernáculo, un templo terrenal, sacerdotes humanos, sacrificios y un pacto que promete prosperidad en este mundo. En contraste, Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, desde donde dispensa bendiciones celestiales para todos nosotros. El punto culminante de la epístola es la presentación del ministerio del Señor como el sumo sacerdote, Cristo, el sumo sacerdote que según el orden de Aarón, no según el orden de Aarón, sino de Melquisedec. Y vemos nosotros que Cristo es puesto aquí en alto. Ahora, es tremendo lo que ofrece el capítulo 11. Ofrece una lista de algunos de los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Los versículos del 4 al 35, vemos que ahí aparecen mucha gente que en verdad fueron grandes luchadores del Evangelio. La aplicación personal de la carta, aunque la epístola a los Hebreos está dedicada especialmente a los judíos cristianos, sus enseñanzas y amonestaciones prácticas también eran aplicables a los creyentes y a los gentiles. Cristo es revelado siempre en todas las cartas que Pablo escribió. Hablar de Cristo en la epístola de los Hebreos es describir por completo la carta en su esfuerzo por mantener a sus lectores apartados de la apostasía, y el autor hace énfasis en que Cristo es superior a todas las cosas. Siempre hemos enseñado que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en todo esto. El ministerio del Espíritu Santo es visto de varias maneras en relación tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los dones del Espíritu para el ministerio de la iglesia, el testimonio de la inspiración divina y del Antiguo Testamento, descripción de la experiencia de los creyentes, interpretación de la verdad espiritual y la asistencia del ministerio de Jesús, que lo vemos en el capítulo 9, verso 14. Resultados que daba la apostasía. Ahora es interesante y vamos al bosquejo para ver cómo es que el escritor habla de estos capítulos que tenemos que hablar en el día de hoy. Son varios capítulos que tenemos que mencionar. Son exactamente 13 capítulos que tiene el libro de Hebreos. Así que vamos a dar un pequeño resumen del bosquejo. Lo primero que el bosquejo da a entender en esto es la superioridad de la persona de Cristo. Cristo es más grande que cualquier cosa. Así que Jesús
es el mejor de los profetas. Es uno de los puntos que vamos a tocar. Jesús es el mejor de los ángeles. La primera advertencia contra la desobediencia, que también vamos a ver en esta parte. Y Jesús es mejor que Moisés. Jesús es mejor que Josué. Y habla de la segunda advertencia contra la incredulidad. Así que en este primer punto del bosquejo vamos a tratar estos puntos. Y para eso vamos a leer algunos versículos en el capítulo 1, verso 1, que dicen que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo constituyó el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen a sí misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces es interesante que Jesús es mejor que los profetas, Jesús es mejor que los ángeles. Ahora es interesante lo que sigue diciendo. En el verso 5 sigue diciendo así: porque a los cuales de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré el Padre y él me será mi hijo. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice así claramente: ciertamente a los ángeles dice, a los que a sus ángeles hace espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ahora es interesante cuando habla que Jesús es mejor que los ángeles, y vemos ahí nosotros desde el verso 8 en adelante cómo lo va explicando. Mas el Hijo del Hombre dice: el trono de Dios por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado a la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Ahora, es interesante lo que dice el verso 13. Pues dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos al estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para quién? Para el servicio a favor de todos los que somos herederos de la salvación. Ahora es interesante ver claramente entonces que Jesús es mayor que todos los ángeles. Ahora es interesante lo que dice el capítulo 2, verso 18. En el capítulo 2, verso 18 dice claramente: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a todos los que son tentados. Entonces es muy interesante ver cómo Dios se glorifica en esta palabra. Ahora es interesante cuando habla en el capítulo 2, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos que las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos. Claramente nos dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El Hijo hecho menor que los ángeles. Entonces vemos claramente nosotros cómo Dios menciona aquí todas estas cosas. Ahora es interesante cómo sigue diciendo. Dice aquí: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honor, y lo pusiste sobre todas las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo tus pies. Es tremendo cómo Dios habla de todas estas maravillas. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que sigue diciendo ahí en el verso 10: porque convenía que aquel a cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque en él se santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice la palabra del Señor. Ahora, es tremendo cómo Dios nos viene hablando a través de todo esto. Ahora, también nos dice que Jesús es mejor
que Moisés. Si usted se da cuenta ahí en el verso 3, en el capítulo 3, verso 1 al 19, mire lo que dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, al cual es fiel y al que instituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por lo tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra de la casa que lo hizo, porque toda la casa es hecha para alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de los que iban a decir. Claramente habla que Jesús era mayor que Moisés. Ahora es interesante lo que dice en el verso 12, porque si la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra ¿para qué? Para partir el alma y el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Jesús es mayor que Moisés. Es interesante entonces entender todo esto. Jesús es nuestro sacerdote. Habla que Él es el sacerdote por excelencia. Y mire lo que dice el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza y sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora es interesante todo lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora es tremendo cuando vemos entonces lo que tiene que decir entonces, porque dijimos que Jesús, es el todo y por el todo. Ahora es interesante que también nos habla que Jesús es mejor que Josué. Si usted ve el capítulo 4, verso 1, dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo, alguno de vosotros padezca por no haber alcanzado. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la nueva, pero se nos aprovecha el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe que los que oyeron. Por tanto, dice: juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Dios da claramente a entender que aquella gente que desobedece no va a entrar al reposo de Dios. Si ve el verso 8, también nos dice claramente: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Así que la palabra de Dios, como dijimos, es viva y eficaz. Ahora es interesante cuando aquí en el capítulo 4 nos habla de la segunda advertencia contra la incredulidad. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora es interesante cuando seguimos viendo que Dios quiere que nosotros entendamos que Jesús es superior que cualquier cosa. Jesús es mejor que Aarón. Jesús es un Dios compasivo. Si usted ve el verso 18, que dice claramente ahí. Dios dice ahí en el verso 18: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido a sí mismo a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos claramente que Dios es superior que cualquier cosa. Es interesante entonces ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Entonces Dios está encima de todas las cosas. Ahora, si vamos más adelante, ahí en el capítulo 5, nos habla claramente, ahí en el capítulo 5 del verso 1 en adelante dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, a través de sacrificios por las ofrendas de los pecados, para que se muestre pacientemente con los ignorantes y extraviados, puesto que también está rodeado de debilidad, y por esta causa debe obedecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que está llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que dice, como también dice en un lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue herido a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué interesante entender esto. Y habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pablo habla también de un problema que había, y es la inmadurez que las personas tenemos en la iglesia. Hay tanta gente inmadura en la iglesia, y él habla claramente aquí en el verso 11 sobre eso. Y dice ahí en el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de haber tenido tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué tremendo como el apóstol advierte y dice todas estas cosas. Y habla entonces sobre el sacerdocio de Dios. Si brincamos al capítulo 7, verso 1, habla del sacerdocio de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es el rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo del Hombre de Dios, permanece sacerdote para siempre. Un tipo de ¿quién? De la persona de Cristo. Considera pues cuál grande es este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben del sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, que de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó Abraham los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Ahora es interesante entonces cómo Jesús nos enseña todo esto. Ahora, si usted ve el capítulo 8, verso 5, es interesante lo que dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces vemos nosotros cómo en este libro se nos enseña que estos hombres obedecieron la palabra de Dios. Hay gente que dice: no, el diezmo es de la ley. No, dice que Abraham, siendo de la gracia, vino y dio los diezmos de todo. El diezmo no es de la ley, el diezmo es de la gracia de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Dio de todo lo que tenía y se lo dio a Melquisedec. Ahora es interesante, vemos nosotros cómo habla de la vida de Aarón, cómo habla de las figuras que habían ahí, y es interesante cuando vemos que Jesús es el mediador de un mejor pacto. Porque, oiga, en Moisés había que hacer sacrificios, pero Cristo hizo un sacrificio y lo hizo para siempre. Ahora es interesante cómo dice la palabra del Señor. En el capítulo 10, verso 18 dice claramente: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces vemos nosotros cómo Dios se glorificó en todo esto, llamado a la completa y la certeza de la fe. Entonces ahí en el capítulo 10, en el capítulo 11 vemos todo esto nosotros, cómo el justo aprende a vivir por la fe. Dice el verso 26, pues si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y fervor de fuego que ha de devorar al adversario. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere en inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada, hicieron afrenta del Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero trae a memoria los días pasados, en las cuales después de haber sido inmundos e iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Entonces, vemos claramente cómo el apóstol trata de enseñar todas estas grandes cosas: que Jesús es el mediador del nuevo pacto, que Jesús es mejor que Aarón, y vemos mejor que el mejor pacto lo tiene Él. El santuario y los sacrificios del Antiguo Testamento tuvieron su historia, pero el sacrificio de Cristo fue completo, fue suficiente. Oiga, y en el nuevo pacto Dios es glorificado. Ahora es interesante
cuando vemos que la superioridad de lo que es Cristo. Ahí en el capítulo 10, verso 19 lo volvemos a leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre el cual está la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con aguas puras. Mantengamos firme sin fluctuar nuestra profesión y mantengamos firme nuestra esperanza. Entonces es glorioso como Él describe todo esto, y describe lo grande que es la fe. Cuando usted va al capítulo 11 de Hebreos, se da cuenta que el apóstol habla de una descripción de la fe que tuvieron grandes hombres de la fe, gente que por la fe se atrevieron a luchar, se atrevieron, a pararse y hacer grandes obras por Dios, gente que por fe pudo resistir todo. Y es tremendo lo que dice el capítulo 11, y vamos a leer algunos versículos del capítulo 11 para recordarle. Por la fe entendemos, ¿qué es pues? Entendemos claramente que dice que es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos no tuvieron el privilegio de nosotros de tener a Jesús, de tener los evangelios. Esta gente, Dios les hablaba claramente, les hablaba cara a cara, y tuvieron la fe de creerle a Dios. Hoy Dios nos habla a nosotros cara a cara. Y es tremendo, dice aquí en el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es un amanecer en la historia. Por la fe, Abel obedeció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Estos hombres por la fe hicieron todo. El verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios quiera que nosotros también podamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Es interesante lo que dice el verso que sigue. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si alguno se acerca a Él, tiene que creer que Él es verdadero y que es galardonador de todos los que le buscan. El verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia de Dios. Estos hombres de la fe tuvieron una fe tremenda, y también nos habla de la fidelidad y de la fe de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que nunca había conocido, y como herencia, y salió sin saber para dónde iba. ¿Todo por qué? Porque le creyó a Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es tremendo entonces cómo Dios se glorificó en la vida de todas estas personas. Y sigue diciendo el capítulo 11, todas las maravillas, y hay tantos ejemplos aquí. Habla de que la esperanza celestial que tenemos. Todos los que estamos aquí vivimos bajo una esperanza celestial. Y dice el verso 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Qué tremendo! Habla de la fe de los patriarcas en el verso 17, cómo estos hombres resistieron, cómo esta gente tuvieron fuerza, cómo esta gente, lucharon en contra de todo. ¡Qué tremendo! Dice el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Cuando Dios probó a Abraham, estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, y que había recibido su promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué hizo él? Vino y estuvo dispuesto a sacrificárselo a Dios por la fe. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Y lo mismo lo hizo José, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, dice José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Toda esta gente, por la fe, se mantuvieron glorificando y dando gloria a Dios. Dice, la fe de Moisés, por la fe Moisés,
cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso y no temieron al decreto de la ley. Así que, ¿qué hicieron ellos? Siguieron adorando y glorificando a Dios. Oiga, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. ¿Todo por qué? Todo por la fe. Entonces vemos nosotros que todo este capítulo 11 habla de cómo esta gente se movió por fe. Por la fe, dice, dejó a Egipto no temiendo la ira. Oiga, Moisés estuvo dispuesto a moverse a otra dimensión, todo por la fe de Dios. Y termina diciendo ahí en el capítulo 11, verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlas 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, oiga, no pereció juntamente con ellas. Y en el verso 32 dice él, ¿y qué más digo? Porque no hay tiempo para hablar. Habla de David, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de todas estas personas que estuvieron dispuestos a que por la fe creerle a Dios. Usted tiene que llenarse de fe. Y dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos tanto como ellos y seamos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces Dios viene y nos estimula a que seamos buenos creyentes, a creerle a Dios y que tengamos fe en Dios. Ahora es interesante cuando hablamos del capítulo 12. Ahí en el capítulo 12 habla de la resistencia de Jesús, el valor de la disciplina, oiga, la advertencia en contra del rechazo de Dios. Y ahí en el capítulo 12, ¿qué dice el capítulo 12? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El consejo del apóstol es, corramos la carrera, no nos detengamos, oiga, sigamos luchando. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puso el gozo delante de él y sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oiga, la disciplina que tuvo, dice aquí, considera que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y castiga. Dice, soporta la disciplina. Como creyentes que somos, hay momentos en que tenemos que ser reprendidos, tenemos que ser confrontados, pero la verdad nos va a ayudar a que nos mantengamos. Y Pablo trata todo esto en el libro de los Hebreos y el escritor Cal, como lo dijimos. Ahora, también habla de renovar la vitalidad espiritual. Hay momentos en que nuestra fe como que se debilita, pero nos manda a seguir luchando en la fe. Y allí en el verso 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque hay gente como que las manos se le caen. Hay gente que como que los pies ya no nos ayudan a seguir hacia adelante. Pero esta epístola nos estimula a seguir hacia adelante. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos no sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la herencia fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando él vendió aquello, después quiso llorar, oiga, quiso gritar y era demasiado tarde. Nos aconseja aquí el escritor que debemos de vivir siempre fortaleciéndonos en la fe, porque hay momentos en que nos desanimamos, oiga, nuestro ánimo se nos va por el piso, pero nos llama a seguir hacia adelante. Y en el verso 18 nos habla de la gloriosa compañía que tenemos siempre. No estamos solos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego en la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que habla, a la cual a los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada. Y esta terrible era que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando. Sino que os habéis acercado ¿a qué? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Dios dice que cada vez que nos llenamos de su presencia, nos acercamos más al cielo. Y el verso 23 dice, y a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos de Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el 24 dice, Jesús,
el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora dice que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Dios constantemente nos va a hablar. Yo siempre he dicho que Dios habla a través de los sueños, habla a través de las visiones, pero habla a nuestro oído. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que les amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios quiere que tú permanezcas siempre parado y de pie luchando por Él. El verso 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Te bendigo en el día de hoy.